Buenos días. Se abre la audiencia en vista pública en el expediente número 2164-2015, formado por apelación directa de sentencia en amparo en la acción constitucional promovida por la entidad Banco Agromercantil Sociedad Anónima contra la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil. A continuación, el secretario general dará lectura a la parte conducente de las consideraciones y a la parte resolutiva, así como las advertencias reglamentarias a observarse durante la presente audiencia. En la acción de amparo que se conoce en segunda instancia, quien la promueve rebate como acto reclamado el auto de fecha 3 de julio de 2014, dictado por la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil, que confirmó el emitido por el Juzgado 11º de Primera Instancia del Ramo Civil del Departamento de Guatemala, el cual enmendó el procedimiento y resolvió no admitir para su trámite la demanda de ejecución en vía de apremio iniciada por el postulante en contra de Luis Osvaldo Guerra Herrera y Helen Elizabeth Arbizú Sagastumi. La Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio, en el fallo de primer grado fechado el 14 de mayo de 2015, consideró: en primer orden, el excesivo rigorismo al que hace alusión el postulante no concurre, pues se advierte que la actuación de la autoridad reclamada es legítima en cuanto a confirmar el rechazo del proceso ejecutivo en la vía de apremio en virtud de lo que establecen los artículos 40 del Código Civil, que señala: las personas en sus contratos pueden designar un domicilio especial para el cumplimiento de las obligaciones que estos originen, y 14 del Código Procesal Civil y Mercantil, el cual regula que quien ha elegido domicilio por escrito para actos de asuntos determinados podrá ser demandado ante el juez correspondiente a dicho domicilio. En el presente caso consta en el folio 14 de la copia certificada del expediente de primera instancia que, dentro del contrato de crédito bancario garantizado con hipoteca, los ejecutados señalaron dirección contractual para recibir notificaciones, y la Sala actuó correctamente al confirmar lo resuelto por el ACUA al considerar que si no se notifica en el lugar contractual, se estarían vulnerando las garantías constitucionales del debido proceso y derecho de defensa. Y es en estas garantías constitucionales que radica la importancia de que los actos de comunicación se practiquen en la dirección contractual según la facultad que confieren los artículos citados, con el objeto de que los ejecutados puedan participar dentro del proceso. En segundo orden, al considerar la Sala que deben cumplirse las formalidades legales contenidas en los artículos 61, 106 y 107, así como la calificación previa del título, no causó ninguna violación de las aducidas por el postulante. Finalmente, este tribunal determina que el actuar de la Sala fue acorde con las facultades que le otorga el artículo 610 del Código Procesal Civil y Mercantil. Lo cita: la resolución debe confirmar, revocar o modificar la de primera instancia, y en caso de revocación o modificación se hará el pronunciamiento que en derecho corresponda. Por lo que se concluye que el amparo debe denegarse por notoriamente improcedente. Doctrina legal. Siendo fundamental que se notifique a las partes en el lugar contractual, es oportuno citar lo que la Corte de Constitucionalidad ha resuelto. 1. Esta Corte advierte que, en efecto, la autoridad impugnada, al haber mandado a notificar a la ahora postulante en el lugar indicado para el efecto por la demandante, sin que el mismo fuera el lugar de residencia de la demandada, ni tampoco lugar señalado contractualmente para ese fin, ni lugar donde habitualmente se encuentra, vulneró el derecho de defensa y el principio jurídico del debido proceso garantizado en la Constitución Política de la República de Guatemala, dejándola en estado de indefensión al no poder accionar en el referido juicio, lo que fue provocado por la actora, no obstante constarle el lugar señalado por la ahora postulante en el proceso de ejecución en la vía de apremio antes relacionada. Finaliza la cita. Sentencia emitida el 19 de enero de 2011 dentro del expediente 1391-2010. 2.
En similar sentido, resolvió en sentencia dictada el 19 de marzo de 2014 dentro del expediente 2866-2013 y 3, sentencia del 26 de junio de 2014 dentro del expediente 82-2014. Con esos argumentos, el Tribunal de Primer Grado, al resolver, declaró: deniega el amparo solicitado por el Banco Agromercantil de Guatemala Sociedad Anónima en contra de la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil por notoriamente improcedente. Se condena en costas al postulante, se impone multa de 1,000 quetzales a cada uno de los abogados patrocinadores, la que deberán hacer efectiva en la tesorería de la Corte de Constitucionalidad dentro de los 5 días siguientes a partir de estar firme el presente fallo. Su cobro, en caso de incumplimiento, se hará por la vía legal correspondiente. Las partes que comparecen a esta audiencia al hacer uso de la palabra deberán dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral de conformidad con el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad y no dar ninguna lectura a ningún documento salvo que para ello cuente con autorización previa del señor presidente. Deberán concretarse al asunto planteado, ser breves, concisas y precisas en su exposición. El tiempo máximo para la exposición de esas alegaciones es de 15 minutos para cada una de las partes intervinientes. Es todo, señor presidente. Gracias. Por la parte solicitante del amparo, apelante y requirente de la vista pública, Banco Agromercantil Sociedad Anónima, quien actúa por medio de su mandatario judicial con representación, abogado Guido Doménico Ricci Moadi. Hará uso de la palabra el abogado Andrés Antonio Galindo Asensio. Buenos días, señores magistrados. En el presente caso, Banco Agromercantil recurrió en apelación la sentencia de amparo dictada por la Corte Suprema de Justicia con fecha 14 de mayo de 2015. El presente caso guarda relevancia no solo por el hecho de que se violó las garantías constitucionales de Banco Agromercantil, sino que es un caso de relevancia nacional, ya que esta Corte ha instaurado doctrina legal en el sentido que un tribunal no puede ejercer de oficio la defensa que le corresponde a los demandados con relación a excepciones o incidencias que a ellos les compete hacer valer en juicio. En el presente caso, ha existido una violación reiterada por omisión del artículo 79 del Código Procesal Civil y Mercantil y ha existido una aplicación indebida y reiterada del artículo 61 numeral segundo también del Código Procesal Civil y Mercantil. En el presente caso me voy a tomar brevemente un minuto para hacer alusión a los antecedentes de este amparo para que la Corte tenga realmente un contexto claro de lo que ocurrió en el proceso y que denote evidentemente la equivocación de la Corte Suprema de Justicia al emitir el fallo que hoy se apela. El 14 de mayo de 2013, Banco Agromercantil promovió proceso de ejecución en vía de apremio en contra de los terceros interesados, los señores Luis Osvaldo Guerra y doña Helen Arbizú, a efecto de cobrar una deuda garantizada con hipoteca. Dentro del contrato de crédito, estas personas señalaron como lugar para recibir notificaciones una dirección completamente inexacta. Eso obraba en la cláusula 9 del referido contrato. Banco Agromercantil, en aras de velar por el derecho de defensa de estas personas y en congruencia con la jurisprudencia sentada por esta Corte, recurre a las facultades que le confiere el artículo 79 del Código Procesal Civil y Mercantil, que establece que los demandados serán notificados la primera vez en el lugar que señale el ejecutante o el demandante. La Corte de Constitucionalidad ha fijado parámetros claros para que no exista una violación al derecho de defensa de las personas, ya que de quedar al libre arbitrio de una persona señalar una dirección para notificar a la contraparte puede evidentemente evitarse la citación a juicio de una persona. Esta Corte ha fijado la jurisprudencia en el sentido que ese lugar en que señale el demandante en su escrito inicial de demanda debe guardar íntima relación con las personas a quienes se demanda.
En caso se practique equivocadamente una notificación, no compete al tribunal de instancia vía enmienda de procedimiento hacer valer derechos que le competen únicamente a la parte demandada en este caso o afectada, en el sentido que solo ellos pueden impugnar vía nulidad la notificación en caso sea hecho de forma equivocada, o bien recurrir al amparo en los casos que este corresponda. En el presente caso, Banco Agromercantil hizo uso de esa facultad y señaló una dirección exacta y complementaria a la que existía en la cláusula 9. Esa dirección la extrae de la cláusula 5 del contrato referido, y al estudiar el expediente los magistrados se podrán percatar que la dirección contractual era únicamente kilómetro 22.5 carretera que conduce a Fraijanes, condominio Vías de Entreverde, municipio de Fraijanes, departamento de Guatemala. El excesivo rigorismo que se invocó al interponer el amparo y del cual pecó la sala de apelaciones que es la autoridad reclamada, en el presente caso consiste en que es de obvio conocimiento, de común conocimiento para todas las personas que dentro de un condominio existe más de una casa. Pueden haber 2, pueden haber 3, pueden haber 100, pueden haber 300, dependiendo de la extensión del condominio. Por consiguiente, el hecho que la sala de apelaciones al momento de emitir el acto reclamario haya dicho que el recurso de apelación de Banco Agromercantil no era procedente, toda vez que el artículo 40 obligaba a que los demandados tenían que ser notificados en la dirección textualmente consignada en el contrato de crédito, es un excesivo rigorismo. Esto porque es natural que al momento que se notifique, no se puede haber notificado, de hecho, porque no se tiene un número de casa. Por el contrario, Banco Agromercantil, haciendo uso de la facultad del artículo 79, señala la dirección exacta que extrae de la misma cláusula 5 del referido contrato. Esta cláusula establece que los demandados constituyen hipoteca sobre el bien de su propiedad, que consiste en la casa número 15 del condominio Vías de Entreverdes, ubicada en carretera Fraijanes del municipio de Fraijanes del departamento de Guatemala. Es el mismo lugar, únicamente que no es textualmente la misma dirección como la contenía en la cláusula 9 del contrato de crédito. Esto, señores magistrados, es el excesivo rigorismo al que se hizo alusión al momento de interponer el amparo. El siguiente punto sobre el que versa las violaciones a las garantías constitucionales de Banco Agromercantil es la violación al debido proceso. Esta Corte ha establecido que no basta que un procedimiento se lleve a cabo, sino que este procedimiento deben aplicarse las normas jurídicas pertinentes al caso concreto. La Sala de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil confirmó el rechazo de la demanda porque consideró que Banco Agromercantil, al consignar una dirección textualmente distinta a la contenida en la cláusula 9 del contrato, incumplió con el numeral segundo del artículo 61 del Código Procesal Civil y Mercantil, que es el artículo que regula los requisitos esenciales de todo memorial de demanda inicial. Pero de la lectura, cuando esta Corte examine el derecho aplicable al caso concreto, se podrá percatar que el numeral segundo del artículo 61 del Código Procesal Civil Mercantil impone la obligación al demandante de señalar sus datos de identificación y del lugar para recibir sus notificaciones. Es decir, que no es la norma aplicable al caso concreto. La Sala de Apelaciones de Ramo Civil y Mercantil, al confirmar el rechazo de la demanda en vía de apremio por incongruencia de la dirección contractual, no tomó en consideración y violó por consiguiente, por omisión, el artículo 79 y luego por aplicación indebida del artículo 61, numeral segundo, confirma el fallo. Esto, señores magistrados, provoca que existan las violaciones, primero, al debido proceso, porque no se están aplicando las normas concretas. Se está rechazando la demanda de Banco Agromercantil con base en una norma que no es jurídicamente aplicable al caso concreto, y además de examinar el memorial de demanda se establece que los hechos de la demanda se fijaron con claridad y precisión y las pretensiones de igual forma, cumpliendo así con todos los requisitos de ese artículo. De igual forma se viola por omisión el artículo 79 que estableció esa facultad de señalar un lugar para que se pudiera notificar verdaderamente a los ejecutados. El siguiente punto sobre el que versa el agravio consiste en la tutela judicial efectiva. En este caso, Banco Agromercantil tiene derecho a que se dicten las resoluciones que corresponden con base en las normas jurídicas aplicables al caso concreto, las cuales, como ya vimos, no ocurrió.
Debido a que la Sala de la Corte de Apelaciones, al confirmar el rechazo de la demanda con base en normas ilegales y sin tomar en consideración la jurisprudencia asentada por esta Corte, lo que hace efectivamente es violar el derecho de Banco Agromercantil al libre acceso a los tribunales de justicia. Lo deja en total estado de indefensión. Por consiguiente, ahora, al traer a examen la sentencia de primera instancia constitucional dictada por la Corte Suprema de Justicia, es menester, teniendo en consideración estos antecedentes, menester recalcar que la Corte Suprema de Justicia declaró sin lugar el amparo, toda vez que ellos consideran que por virtud del artículo 40 del Código Civil, Banco Agromercantil debía notificar en una dirección inexacta, debía notificar a los demandados en el kilómetro 22.5 condominio Vías de Entreverdes del municipio de Fraijanes del departamento de Guatemala. No, de haberse cumplido con ese requisito que la Corte Suprema de Justicia establece que es legal, los demandados efectivamente nunca pudieron haber tenido conocimiento de la demanda. En el presente caso, los demandados, del estudio de los antecedentes que componen el amparo, esta Corte podrá examinar que efectivamente los demandados tuvieron un conocimiento extrajudicial de las actuaciones judiciales que se promovían en su contra. Tuvieron un conocimiento primero debido a la correcta notificación en la casa número 15 del condominio Vías de Entreverdes, es decir, en una dirección exacta, por el cual Banco Agromercantil garantizó su derecho de defensa. Esta Corte ha establecido específicamente en las sentencias de fecha 11 de febrero del año 2009, 25 de febrero del año 2009 y 10 de marzo del año 2009, dictada entre los expedientes 4.351-2008, 3.604-2008 y 4.042-2008 respectivamente, ha establecido que cuando una persona tiene conocimiento de una demanda, si la notificación no se practicó de la forma que establece el artículo 71 del Código Procesal Civil y Mercantil, únicamente a esa persona compete impugnar la nulidad de esa notificación o bien recurrir al amparo. Pero en ningún caso puede un tribunal atribuirse competencia para hacer valer oficiosamente el derecho de defensa que le corresponde a los demandados o hacer valer excepciones, lo que ocurrió en el presente caso. Primero, el juzgado de instancia civil se atribuyó esa función a rechazar la demanda promovida por Banco Agromercantil, sabiendo que existían actuaciones en que los demandados se habían manifestado tanto en enmienda de procedimiento como interponiendo excepciones en contra de la demanda promovida por Banco Agromercantil. De igual forma, la Sala de la Corte de Apelaciones, quien hoy es la autoridad impugnada, comete el mismo error y se vuelve en tutelar del demandado y ejerce por él funciones para velar por defensas que solo ellos pudieran haber interpuesto. De igual forma, la sala violó el derecho de defensa de Banco Mercantil y el debido proceso, toda vez que insiste en aplicar de forma equivocada el artículo 61, numeral segundo del Código Procesal Civil y Mercantil, norma o actitud que es confirmada por la Corte Suprema de Justicia en su sentencia de fecha 14 de mayo del año 2015. Lo anterior materializa tanto la violación al debido proceso, al derecho al debido proceso de Banco Mercantil, el hecho que se haya confirmado el rechazo de la demanda deja a Banco Mercantil en completo estado de indefensión y no le permite libre acceso a tribunales, y el hecho que la resolución que emitió la Corte Suprema de Justicia omita un hecho notorio que va contra las máximas de la lógica y la experiencia, que es que en un condominio existe más de una casa de habitación, e insista que Banco Mercantil tuvo que haber notificado a los demandados en una dirección completamente inexacta, provoca que se viole el derecho a la tutela judicial efectiva. Este error fue cometido por el juez de primera instancia, reiterado por la autoridad reclamada y nuevamente reforzado por la Corte Suprema de Justicia en la sentencia que hoy se trae a examen de esta Corte. Por lo anterior, se solicita a esta Corte que se examine el caso en aplicación de las normas aplicables al caso concreto y se examine el contenido del artículo 61, numeral segundo del Código Procesal Civil y Mercantil para establecer que no es la norma aplicable al caso concreto. Por lo anterior, el Banco Mercantil solicita
que se declare con lugar el presente recurso de apelación, revocando en su totalidad la sentencia de primera instancia constitucional dictada por la Corte Suprema de Justicia, y al revocarse se dicta la resolución que en derecho corresponde, en virtud de la cual se deje sin efecto y valor legal alguno con relación a Banco Agromercantil el acto reclamado consistente en el auto de fecha 3 de julio del año 2014 dictado por la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil, y se le ordene emitir nuevo fallo haciendo consideración, aplicando efectivamente el artículo 79, que es una norma que omitió completamente, y con relación y aplique correctamente el artículo 61 numeral segundo del Código Procesal Civil y Mercantil. Muchas gracias. Por los terceros interesados, señor Luis Osvaldo Guerra Herrera y señora Helen Elizabeth Arbizuza Gastume, hará uso de la palabra su abogado Ronnie Eduardo Secaida Cerón. Honorable presidente, mi nombre es Mauricio Enrique Pérez Ubieto y estoy apersonado en la presente acción. Por favor, señor secretario, compruebe. Cabe mencionar, honorables magistrados, que también se presentó una evacuación por escrito de la presente vista, en la cual también se me nombra como abogado director de los terceros, la cual fue sellado, recibido pues con las formalidades de ley previo a esta audiencia, y me imagino que ya consta en expediente. Haga uso de la palabra, abogado. Muchas gracias. Honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad, vengo representando a los únicos y legítimos propietarios de la finca 975, folio 475 del libro 502 del Departamento de Guatemala, debidamente inscrita en el Registro General de la Propiedad, siendo mis representados las únicas víctimas de todo este historial procesal que acaba de evidenciar mi distinguido colega y lo que consta en autos del expediente del referido amparo, ya que se les ha violado su derecho de defensa, debido proceso, normas legales con relación a notificaciones personales y lo relacionado a la defensa de propiedad privada. Todo esto deviene de una escritura de mutuo con garantía hipotecaria, en la cual mis representados comparecen como deudores y la entidad Banco Agromercantil de Guatemala comparece como acreedor de la referida obligación. De la referida obligación, mis representados siempre cumplieron sus obligaciones a cabalidad, se mantuvieron al día con sus obligaciones y de una forma obscura fueron citados por parte de personeros del Banco Agrícola Mercantil para evidenciarles una supuesta reestructuración de crédito. En ese orden de ideas, pues existieron varias reuniones en la sede social del banco y después de varias solicitudes de mis representados con relación a la realidad actual de el cumplimiento periódico de sus obligaciones con relación al mutuo con garantía, únicamente evidenciaban que pues se encontraba en trámite esa reestructuración. Pasaron varios meses y después de evidenciar ciertas actitudes extrañas
evidenciar que no se les exhibía la información, mis representados acudieron a un auxilio legal, a un auxilio de sus abogados para realizar un sondeo de cuál era la situación. El tema es que se llevaron una desagradable sorpresa, habían sido emplazados por un juicio ejecutivo en vía de apremio, diligenciado en el juzgado 11º de primera instancia del departamento de Guatemala, el cual tenía varios momentos procesales precluidos. Tengo entendido que estaba a punto de otorgar escritura traslativa de dominio. En ese orden de ideas, pues alarmados, pues se apersonaron al referido proceso por medio del abogado y se interpuso una enmienda de procedimiento. La enmienda del procedimiento iba fundamentada en que no se les había notificado en el lugar contractual. Se les había violado el derecho de defensa y debido proceso y, por supuesto, hago paréntesis que no obstante eran víctimas de todas estas violaciones, mis representados estaban al día en sus pagos, por lo que es una situación extraña, nominémosla de esta forma. El tema es que el juzgado 11º de primera instancia evidenció los errores, el error de haberle dado trámite, ya que un tercero de nombre Jacobo Divas había recibido esa primera resolución de trámite de primer grado, el cual en nombre de mis patrocinados evidencio que no lo conocemos, no sabemos quién es, y si ustedes lo estiman pertinente pues podrían citarlo como tercero, pero el tema es que gracias a la justicia, gracias a la verdad, se enmendó el procedimiento de primera instancia, dejando sin lugar la demanda ejecutiva, y a dicho auto el Banco Agromercantil hizo uso del recurso de apelación, siendo el mismo diligenciado por la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil, el cual también evidenció lo que se estaba exponiendo. La exposición iba en el sentido que existía una violación rotunda al derecho de defensa, derecho de petición y debido proceso de mis patrocinados, y confirma lo relacionado a la enmienda del procedimiento, a lo resuelto por el juzgado de primer grado. En vista de estas resoluciones favorables a la justicia, el Banco Agrícola Mercantil de Guatemala, por medio de sus personeros, presenta esta acción constitucional de amparo. La acción constitucional de amparo es confirmada en favor a mis representados por la Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparos respectiva, y evidencia exactamente lo que se les acaba de exponer, una violación rotunda a esos derechos. Hay que hacer alusión y evidenciar que para contratar con un banco, con una entidad financiera, es requisito formal de las entidades financieras pasar una serie de requisitos formales para que al final los departamentos internos del banco le puedan dar visto bueno al representante legal para que la entidad se comprometa. Esta situación es motivada porque el banco maneja dinero de los administrados, no es dinero propio, y no se puede poner en riesgo ese referido dinero, por lo que existe manifestación de voluntad por parte del representante del banco y mis patrocinados al momento de plasmar y comprometerse a esa obligación de crédito hipotecario. Y lastimosamente, la única conclusión que sacan mis representados es que después de evidenciar tanta mala fe procesal con relación a diligenciar un juicio ejecutivo del cual no eran notificados, nunca fueron notificados, desconocían los momentos procesales, pues que existe algún interés con relación a la propiedad sometida en garantía. En ese orden de ideas, honorables magistrados
de la Corte de Constitucionalidad, mis representados, por medio de su servidor, solicitamos que se siga manteniendo el orden constitucional con relación a las 3 primeras resoluciones, tanto de la enmienda de segundo grado y de la Corte Suprema de Justicia por medio de la Cámara de Amparos, con relación a evidenciar que mis representados son las víctimas de este litigio sospechoso del cual fueron sometidos. Lastimosamente, al día de hoy, pues lo que les queda es someterse a este procedimiento y, por supuesto, confiados en la objetividad y que triunfe la verdad ante tanto acto malicioso dirigido a menoscabar el patrimonio de mis representados. Muchas gracias. Antes de concluir la vista y para los… Siéntese, por señora secretario. Se constató cabalmente que en el alegato presentado por escrito hubo sustitución del abogado que originalmente auxiliaba a los terceros interesados, y si está postulado quien hizo uso de la palabra en este momento. Se hará la corrección en la agenda y se hará constar la comparecencia del abogado en el acta que se redacta y que queda incorporada al proceso. Se da por finalizada la presente vista pública. Buen día.